Hola, hola, espero que se encuentren todos muy bien y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente y es que voy a responder un reto o una pregunta que me han hecho ustedes por medio de correo electrónico o por medio de los comentarios. En esta ocasión, y como hemos tenido ya varias preguntas y varios retos, los tomamos, los ingresamos como en una especie de caja negra y ahí aleatoriamente escogimos una pregunta o un reto. Sacamos un reto bastante interesante, nos lo planteó Mariana. Muchas gracias a Mariana por hacernos llegar este reto. Y es que desde un archivo donde se tiene información consolidada, debo enviar 20 registros a dos archivos que pertenecen a dos analistas diferentes. Entonces, para ilustrar el caso, lo que vamos a hacer acá es que tenemos este archivo donde está el consolidado de un número de órdenes de entrega de pedidos con su estatus, ¿cierto? Con algunos datos, entre ellos el estatus. Y hay dos analistas que requieren la información de este consolidado. Entonces uno es un analista que tiene este archivo, lo hemos llamado analista 1, y el analista 2. Cada analista tiene su propio archivo. Entonces lo que hay que hacer, o lo que plantea Mariana, es al analista 1 le tengo que mandar 20 órdenes. Al analista 2 le tengo que mandar también 20 órdenes, pero las órdenes no se pueden repetir entre analistas. Es decir, si yo le mando las 20 primeras órdenes, que son estas de acá, al analista 1, tengo que continuar con las siguientes 20 al analista 2 y otra vez vuelvo y empiezo las siguientes 20 con el analista 1 y así sucesivamente. Cada hora el script se tiene que ejecutar y enviar 20 registros por analista. Y vuelvo y les digo, no se pueden repetir los datos. Entonces, para poder resolver este reto, está bastante interesante. Lo que vamos a hacer es irnos a extensiones y apps script. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a construir una función que la vamos a llamar mover datos o mover data. Abro y cierro paréntesis. Y acá abro llaves. Listo. Dentro de esta función lo que yo voy a hacer, como son tres archivos, yo lo puedo activar de muchas formas, pero voy a guardar los ID de cada archivo en una variable para poderlos invocar más adelante en el código de una forma fácil. Entonces, con cons voy a poner archivo consolidado. Le voy a poner igual. Y aquí voy a hacer las variables de una vez. Siempre con la palabra clave cons. Voy a llamar analista 1 igual y cons analista 2. Así voy a hacer referencia a cada uno de los archivos. Entonces este es el archivo del analista 1, este es el archivo del analista 2 y el archivo consolidado. Con comillas simples, en cada variable voy a guardar los ID. Aquí le estoy diciendo al código que voy a guardar los ID de unos archivos para trabajar con ellos. Entonces vamos a guardar el del consolidado, venimos al archivo. Recuerden que el ID es desde este primer 1 hasta el dato que exista antes del último slash. Ese es el ID. Voy a guardar entre comillas simples el ID, punto y coma. Vamos para el analista 1, otra vez el archivo del analista 1, copiamos el ID, analista 2, ya vamos para allá, este es el analista 2, y guardo el ID. Bueno, entramos por el archivo de consolidado de pedidos. Listo. Ahí es donde está enlazado. Punto y coma. Ahora lo que voy a hacer es que voy a llamarlas a las pestañas.
Listo, entonces voy a guardar el nombre de las pestañas. Aquí es consolidado, control y por parte de los analistas, de los archivos de los analistas, las pestañas se llaman datos. ¿Sí? En los dos archivos se llama tal cual. Ya voy a ahorrar estos códigos que hay acá. Entonces, volviendo acá al consolidado, o acá al código, entonces lo que voy a hacer es que voy a guardar esta pestaña tal cual se llama. Yo la voy a llamar así, la variable consolidado. Igual. Y punto y coma. Voy a llamar control, pestaña control. Voy a poner aquí el punto y coma de una vez. Voy a copiar este de control. Aquí ya voy a apuntar a las pestañas. Entonces guardé los ID de los archivos primero. Luego voy a apuntar a las pestañas para poderlas invocar más adelante. Y voy a guardar este valor de datos en, la voy a llamar así también la variable datos. Y punto y coma. Listo, aquí ya he apuntado al archivo y a las pestañas. Ahora, recordemos que el reto tiene ciertas reglas. Una de las reglas es, yo solamente lo voy a mandar cada vez que corra el script 20 órdenes a cada analista. Entonces para eso lo que hacemos es que construimos una variable que le va a poner número de registros y voy a poner igual a 20. Cierro con punto y coma esa variable. Entonces esto es lo que va a hacer que simplemente pueda copiar o pegar 20 registros o máximo 20 registros. Listo. Ahora lo que voy a hacer es empezar a activar o a invocar los datos que están aquí guardados para poder copiar los datos. Entonces con cons, esto sí es muy parecido pues a lo que ya hemos hecho antes. A los que están llegando a mi canal y no han visto cómo se activan los archivos en un script o con apps script, les recomiendo que vayan a mi canal, vean los videos que hay ahí para que sepan de qué les estoy hablando. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a activar a los archivos. Entonces activar consolidado y aquí lo que hago es que con spreadsheet app y open by id voy a invocar a esta variable que se llama archivo consolidado, porque ya la id está ahí guardada, no tengo que ir a copiarlo desde el archivo. Listo. Entonces ahí ya le digo archivo consolidado, punto y coma. Luego voy a activar las pestañas. Entonces dash con cons, hoja control, y aquí le voy a decir que archivo consolidado, activar archivo consolidado, que es esta variable de acá, le voy a activar con get sheet by name la pestaña que se llama control, que es esta de acá. Ya estoy activando la pestaña control. Entonces primero archivo, luego pestaña, cierro con punto y coma. Luego lo que voy a hacer es que voy a copiar los datos de la hoja control. Entonces para eso construyo una variable que se llame control data, y aquí lo que hago es hoja control, voy a activar el rango con el método getRange. Lo que hago es activar el rango de esa hoja. Entonces ya les voy a explicar qué pasa. Yo le estoy diciendo al archivo con lo que estoy, al código, perdón, con lo que estoy haciendo es que voy a trabajar en el archivo que se llama consolidado pedidos en la pestaña control y con los datos, que ese es el rango, que para eso estamos utilizando getRange, con los datos o con la columna A. Listo. A eso es que vamos a apuntar. Entonces comillas simples, A, dos puntos y A. Esto me garantiza que recorra toda la columna hasta el número de filas que tenga. Y con getValues voy a copiar los valores que se tengan en esa columna.
getValues es como un control C. Listo, para los que de pronto no sepan. Y por último, como esto va a ser un arreglo, al final esa columna es un arreglo, con flat lo que hago es que voy a convertir un arreglo que es bidimensional a unidimensional. Ya les voy a explicar qué pasa. Cierro con punto y coma. Por lo general voy a hacer el ejemplo acá. Voy a abrir corchetes y el arreglo viene así. Entonces, no sé, A1, coma, corchete, A2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace este flat? Lo vuelve unidimensional y lo hace así. Y es A1, coma, A2, coma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto hace que cuando vamos a comparar en la pestaña control los ID que ya se han copiado, para evitar que se repita un dato cuando le envío la información a los dos analistas, sea mucho más fácil de comparar, un arreglo unidimensional que bidimensional. Entonces lo que se hace con flat, como que lo aplana. Listo. Entonces, no sé si ya les expliqué, pero en la pestaña control lo que vamos a hacer es que vamos a pegar aquí los datos de los ID de las órdenes que ya le hemos enviado a los analistas, y cuando el código corra, él va a venir a esa pestaña y va a comparar versus lo que él está copiando del consolidado, lo que ya se tiene acá en la pestaña control, y va a decir, ok, este dato que yo estoy tomando no existe, se lo puedo enviar a un analista, o ya existe, esto no lo puedo enviar. Listo, es lo que vamos a hacer con esa pestaña control, y es lo que estamos haciendo acá, activando esa pestaña. Bueno, por último vamos a activar a la pestaña consolidado. Vamos a activar a consolidado. Activar consolidado, no sé. Bueno, buscar hoja. Buscar hoja, llamémosla así, ustedes lo pueden llamar como quieran. Y activar consolidado. Punto get sheet by name. Lo que voy a hacer acá es activar esta pestaña de consolidado. Punto y coma. Y luego voy a obtener los datos de esa pestaña. Copiar data. Vamos a ponerle así, copiar data. Buscar hoja. Punto. Get range. Aquí va a ser get data range. Listo. Porque lo vamos a tomar todo. Acá. Listo. Aquí no tenemos un rango en específico, sino que lo vamos a tomar todo. Hasta donde exista información. Eso es lo que hace el get data range. Que lee el rango de datos hasta donde exista. Entonces de aquí fuera hasta la F, él va a leer hasta la F. Eso es lo que estamos haciendo ahí con get data range, que es muy distinto a este get range, que es más específico. Abro y cierro paréntesis. Con get values copio los datos. Recordemos, como si fuera un control C. Y punto y coma. Entonces lo que hice con esto último es decir al código que venga al consolidado y me copie toda esta información. Bueno, ya activé las hojas, las pestañas. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, otra regla que pone Mariana en el reto es: cada vez que yo le pegue información a los archivos de los analistas, se debe colocar automáticamente la fecha en la que se enviaron esos datos a los analistas. Y para eso lo que voy a hacer es esta columna acá. Lo que voy a hacer es que voy a construir una variable que la vamos a llamar, no sé, fecha control. Y acá esta es la que nos va a generar la fecha de forma automática, porque va a tomar la fecha del sistema. Y para eso lo que hago es con new date. Esto me va a generar de forma automática la fecha cuando yo haga la acción de copiar y pegar. Va a ser con esto, listo. Lo que voy a hacer es que yo, a medida que voy copiando, necesito tener un arreglo para ir pegando los
los datos en cada uno de los archivos de los analistas. Para eso vamos a crear unos arreglos vacíos. Los arreglos vacíos son como cajas, valga la redundancia, vacías que están disponibles para recibir datos, ¿cierto? O para recibir cosas. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que datos analista 1 va a ser un arreglo vacío. Analista 1 igual a un corchete. Listo. Y punto y coma. Eso va a ser un arreglo vacío que va a estar disponible para recibir información. Datos analista 1. Y voy a hacer lo mismo para el analista 2. Simplemente voy a copiar esto. Y aquí le cambio analista 2. No se pueden repetir los nombres. Arreglo vacío. Y luego, ojo, que entonces como yo solamente voy a enviar cada vez que se ejecute el código 20 registros por analista, lo que tengo que hacer es crear una variable con LED que me vaya contando cada vez que yo voy copiando y pegando datos. Entonces va a empezar en 0 y va a empezar una fila copiada, 2 filas copiadas, 3 y va a llegar hasta 20, que es la restricción que yo le pongo acá. Entonces el contador va a ser de la siguiente manera. Con LED, porque es una variable que va a estar cambiando, le voy a poner contar datos, va a arrancar en 0 ese contador y él va a ir cambiando, punto y coma. Ahora lo que hay que empezar a hacer es a iterar entre los datos para saber qué datos no se han movido hacia los archivos de los analistas. Eso lo hacemos con un bucle por. El bucle por va a tener una iniciación que es con una variable LED que se va a llamar i y que va a ser igual o va a arrancar en 1. Esa variable i va a iterar hasta la longitud que tengan los datos. Es decir, si tiene 1000 filas, él va a iterar hasta las 1000 filas y si tiene 5 columnas, entonces también va a recorrer el arreglo hasta las 5 columnas. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? De este modo, la variable i siempre va a ser menor que copiar datos. Listo. Que esté acá. Que copiar data. Con copiar data lo que estamos haciendo es recorriendo la pestaña de consolidado. Entonces, esa variable i siempre va a ser inferior a el rango de datos de la pestaña consolidado, que en este caso la tenemos guardada en copiar data. Y para saber cuál es la longitud, pues simplemente damos punto y el método length me permite recorrer esa magnitud de la data. Le damos punto y coma, me va a ir iterando de en uno en uno, o sea, fila por fila, columna por columna, y para eso pongo i y 2 veces el más. Listo. Siempre y cuando él cumpla con esta condición, si él cumple con esa condición, lo que va a hacer ese bucle es que me va a obtener las filas con datos. Para eso construimos una variable que se llame const row o fila y va a ser igual a copiar dato y entre corchetes la variable i. Él me va a obtener aquí. Él va a empezar a iterar entre fila por fila y siempre me va a obtener los datos fila por fila. Eso es lo que estamos haciendo con esta variable. Y siempre va a ir de en uno, como ya pusimos acá la condición. Y cerramos con punto y coma. Y ahora lo que va a hacer es que aquí ya lo que vamos a hacer es que con const vamos a copiar o a recorrer la fila A, que es donde están los ID que vamos a pasar a la hoja control. Entonces él siempre me va a iterar en esa columna. ¿Sí? Y aquí aquí lo podemos llamar pregunta ID. Va a ser igual a la variable row, pero esta vez va a ser no con fila, sino con columna. Para eso corchetes y arrancamos en la columna 0. O va a ser la columna 0. No arrancamos, va a ser en la columna 0. Él va a iterar siempre fila por fila en la columna 0. ¿Cuál es la columna 0 en un arreglo? La columna A. Listo. Y cerramos con punto y coma. Entonces él va a ir iterando en esa fila, fila por fila, perdón, en esa columna, va a copiar los datos y los va a pegar dentro de la pestaña
control. Listo. Aquí bueno, ya terminamos toda esta lógica. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí nos toca verificar si el ID que le está copiando, si este ID que le está copiando de la pestaña consolidado no está ya en la hoja control. Y si no se han movido más de 40 registros. Cuando él vea que se movieron ya 40 registros, él para y ya espera hasta la próxima ejecución, que es dentro de una hora, según lo que dice Mariana. Pero para poder verificar cuáles ID no están en la pestaña control y verificar si en esa ejecución que está haciendo no se han movido más de 40 datos, hay que hacer lo siguiente. Con if, lo que vamos a hacer es, abro paréntesis, signo de admiración hacia abajo. Ese signo lo que va a hacer es que si el ID de la orden ya existe en la pestaña control, va a poner verdadero y no lo va a copiar nuevamente. Y si no existe, lo va a poner como falso. Va a garantizar de que sea falso, que ese valor sea booleano para el código y sea falso, y lo va a copiar porque no existe en la pestaña control. Entonces con eso garantizamos que dependiendo de esas condiciones, sea falso o verdadero, según exista o no exista el ID de la orden en la pestaña control. Ahora bien, lo que vamos a hacer es que ese va a estar sujeto a el control de la data, ¿cierto? Que es esta columna A, que viene siendo esta, donde yo voy a ir almacenando los ID copiados. Entonces, si existe es verdadero, si no existe es falso en esa columna. Y luego lo que voy a hacer es que con include voy a verificar si los datos guardados en la pregunta ID están o no copiados. Este es ya el comparativo en la pestaña control. Por último, agrego 2 veces la condicional del signo i al contar datos, que es este de acá, este contador que me va a ir sumando desde 0 hasta 20, es inferior o menor a 40. Si estas condiciones se cumplen, 40 es la suma de los datos enviados a cada analista. Si esas condiciones se cumplen, lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a construir una variable que vamos a llamar registros con fecha. Lo que vamos a hacer acá es que le vamos a agregar a la variable row con el método concat la fecha, esta fecha control. Listo. Ya les voy a explicar qué pasa. Entonces, abro paréntesis, llaves, y le ponemos fecha control. Cerramos con punto y coma. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que si estas condiciones se cumplen, ¿cierto? Si ya se verificó que el ID no está presente y los datos son inferiores, o los datos copiados en la pestaña control son inferiores a 40, él lo que va a hacer es que a cada fila copiada le va a agregar con cont la fecha automáticamente en la que se actualizó. ¿Qué es lo que está haciendo este concat? Esto. Entonces aquí tenemos, no sé, dato 1, dato 2 en el arreglo. Y automáticamente concat lo que le está haciendo es que le está agregando la fecha, el mes y el día de forma automática. Eso es lo que está haciendo concat. Está como concatenando o le está agregando a ese arreglo la fecha que ya hemos generado acá con la fecha control. Listo, entonces eso es lo que hace concat. Bien, ahora lo que vamos a hacer, ya estamos solucionando este tema de las fechas. Si él ve que hay espacio para copiar IDs, o sea que ese conteo es inferior a 20, para el analista 1 va a agregar los registros y los va a pegar en control. Y lo mismo va a pasar para el analista 2. Si él ve que todavía existen espacios suficientes para copiar registros que vayan hacia el analista 2, él los va a coger y los va a pegar a la pestaña control. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues dentro de este mismo if, vamos a poner otro if que diga que cumpla las siguientes condiciones. Si los datos del analista 1, que es este arreglo acá, aún tienen espacio, ¿cierto? Punto length, para que lea la longitud de todas las filas y columnas, es inferior a el número de registros
que es este 20 de acá. Entonces, abro llaves. Lo que vamos a hacer es a pegar los datos. Vamos a pegar en datos, en el arreglo datos analista 1 con push. Vamos a copiar el registro, los registros que ya tienen la fecha, que ya se le agregó. Listo. Aquí ya le agregamos la fecha al arreglo. Aquí estamos garantizando de que al final se peguen la fecha en cada fila de los datos. Eso lo hacemos con push. Listo. Garantiza que si se agregue ese último elemento al final del arreglo. Registro con fecha y cerramos con punto y coma. Y luego lo que hacemos es, ahora lo que vamos a hacer es a buscar si hay algún espacio, si aún queda espacio para copiar datos dentro del arreglo del analista 2, pues va a ser lo mismo acá. Entonces, pero aquí lo que vamos a hacer es que, como es un condicional if, cerramos con else if, ¿cierto? Y abrimos la condicional. Entonces voy a copiar esto mismo. Voy a copiar esto mismo. Va acá esta misma condición, que es si la longitud de los datos del analista 2 es inferior al número de registros, o sea, si aún todavía no se han llenado los 20 registros en el arreglo, lo que va a hacer es esto mismo de acá, pero con datos analista 2 y push. Listo, ahí ya terminaría. Le va a agregar la fecha al final o al final del arreglo. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es, él viene, verifica si todavía tienen espacio de los, pues si todavía no ha copado los 20 registros, y viene el consolidado, toma esos datos que hagan falta y los pega acá con la fecha. Y lo mismo para el analista 2. Eso es lo que estamos haciendo con este código. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí tenemos un if donde hay que cumplir con unas condiciones para poder agregarle la fecha. Luego tenemos un if donde garantiza que si todavía queda espacio para llenar este arreglo, pues lo termine de llenar hasta 20. Y si no, ¿cierto? Porque así es este condicional. Si no, va a pasar a la lista 2. O sea, este es como un negativo y es, listo, si ya se llenó el archivo del analista 1 con los 20 registros, pase al registro 2. Y eso es lo que estamos haciendo con este else if. Entonces, esto es como un sí, como cuando yo hago la fórmula así. Si pasa tal cosa, entonces haga esto. Si no, garantice que pase esto y pegue los datos. Bueno, espero que hasta ahí vayan bien. Y bueno, ya por lo último es agregar sí o sí los ID copiados en la pestaña control, ya de forma más explícita. Aquí lo que vamos a hacer es que después de esta llave, en la hoja control, me vaya consolidando los datos copiados. Es decir, si yo ya copié los primeros 20 ID, que los otros 20 para la lista 2 los guarde después de esa última fila con datos. O sea, que sigan la 21 y que no me sobrescriba registros. Entonces, lo que hacemos para evitar eso es una hoja control. En la hoja control, que es donde yo tengo pues la pestaña almacenada, donde le estoy apuntando al nombre de esa pestaña, le voy a agregar un método que dice append row, que este append row lo que hace es que después de la última fila con datos me crea una nueva fila y me guarda ahí los registros consolidando información. ¿Qué me va a guardar cada que me cree un nuevo registro? Pues lo que tengo guardado en pregunta ID. Listo, que son los ID que yo ya copié por acá. En este. Listo. Me va a guardar lo que ya tengo copiado desde la columna A de la pestaña consolidado del archivo consolidado, valga la redundancia. Eso es lo que me va a ir guardando. Los va a tomar acá y los va a pegar, y los va a pegar después de la última fila con datos, y así sucesivamente. Eso lo hacemos con esto, y siempre va a ser uno por uno. Entonces, contar datos, mire que
este contar datos, que es este de acá, me lo va a ir aumentando de en uno cada vez que lo vaya pegando. Y así se van llenando los registros hasta 20. Entonces me va a empezar, me copia los 20 primeros, me va a empezar a pegar de a uno hasta que él llegue a 20, luego sigue con los otros 20 y así sucesivamente. Me va a ir incrementando siempre en uno, y para eso lo que hago es que invoco este contar y váyame aumentando de en uno, es decir, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a hacer es, hay que ponerle esto un stop cuando ya se copien los primeros 40 registros o los 40 registros de la ejecución en la que esté. Ahí ya paramos el bucle, porque si no el bucle, si no le ponemos la condición, se va a repetir constantemente y pues no va a parar nunca. Aquí lo que necesitamos es que se ejecute cada hora hasta que copie los 40 registros, 20 para cada analista. Entonces, eso lo hacemos con un if, porque es una condición. Entonces, si contar datos, que es esta variable acá, que es ese contador para poder hacer el control, es mayor o es igual, aquí se pone así, siempre va a llegar hasta el igual. Para eso lo ponemos con el símbolo mayor igual a 40. O sea, no se preocupen, aquí siempre él va a llegar hasta 40. Es igual a 40, mayor o igual a 40. Entonces, abro llaves, con el método break voy a poner en pausa ese bucle. Ahí se me va a parar el bucle. Listo, ahí ya no se va a ejecutar más. Ya mandó los 40 registros, 20 para cada analista, y ahí ya se para la ejecución. Él no se va a seguir ejecutando, porque si no, nunca va a parar y va a ser un bucle infinito, por decirlo así. Y ahora, ya que tenemos casi todo listo, pues nos falta pegar los datos acá en el archivo de cada analista, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue copiar estos datos, pasarlos a control, garantizar de que se haga un comparativo versus lo que ya está copiado para que no vuelva y los copie. Garantizamos pues que cuando fuéramos a pegar acá también en cada uno de los archivos, pues me agregara la fecha de forma automática en la que se enviaron los datos. Hicimos pues como lo más grueso de este código. Entonces ahora bien, lo que vamos a hacer es otro if para copiar los datos ya de forma explícita. Entonces, para copiar esos datos, lo que voy a hacer es otro if. Hagamos otro espaciocito acá. Un if donde si los datos del analista 1 le agregamos len para que lea todo el rango de esos datos es mayor a 0, es decir, ya me está contando mayor a 0, entonces lo que voy a hacer es construir una variable cons que lo voy a llamar analista 1. Aquí ahora sí utilizamos el método SpiritChip. Ustedes lo pueden llamar como quieran, como activar hoja, archivo analista, como lo quieran. A mí se me ocurre que sea así. Esa variable lo que va a hacer es activar al archivo del analista 1. Entonces, SpiritChip app, open by ID, paréntesis y analista 1. Que es, mire que ya lo tenemos aquí guardado. Listo. Y que aquí ya no me aparece como en grisecito, sino que ya me aparece en negro. Es decir, que ya lo estoy invocando desde otra parte del código. Vamos a activar a ese archivo. Punto y coma. Y vamos a activar con otra variable. Analista 1. Sheet. La pestaña que se llama datos. ¿Sí? Entonces, analista. SpiritChip, que es esta variable acá. En ese archivo, con getSheetByName, que fue un poco lo que hicimos arriba, con SheetByName, voy a invocar a datos. Listo, que es esta. Miren que ya tengo el nombre de la pestaña guardada acá, que es datos. Entonces llamo a esa variable que ya he creado, donde tengo guardado el valor, el nombre de la pestaña de datos en cada uno de los archivos de los analistas. Y por último, voy a pegar los datos en analista chip 1
en analista 1 cheat, perdón, que es esta variable acá, en esa pestaña, lo que voy a hacer es que voy a obtener su rango, getRange, y lo que voy a hacer es que voy a arrancar en la primera fila vacía que se encuentre, es decir, en la primera fila después de la última fila con datos. Ahí es donde yo voy a arrancar a pegar la información. Entonces para eso hago analista cheat, analista 1 cheat punto get last row, que este método lo que me dice es, ok, vamos a arrancar después, o me va a leer la última fila con datos, abro y cierro paréntesis, y acá le voy a sumar 1 para que a ese código, como ya me dijo dónde está la última fila con datos, sumándole 1 se va a colocar en la primera fila vacía. Entonces lo que va a hacer es lo siguiente: si se supone que en la, no sé, en la fila 2 hay datos, él se va a parar ahí. Eso lo hacemos con este get last row, pero lo que necesito es que arranque a pegar es en la siguiente fila vacía, que sería en este caso la 3. Entonces para que él se pare en la 3, le agrego 1 a ese get last row. Entonces él lo que hace es que luego de que se para la última fila con datos, le suma 1, entonces claro, se para en la fila 3. Listo, eso es lo que estamos haciendo ahí. Y arrancamos en la columna 1, que sería la A. ¿Cuántas cantidades de filas voy a copiar? Pues las que yo traiga desde datos analista 1, desde datos analista 1 y toda su longitud, independientemente de cuántas sea, ¿cierto? Son las que yo ya vengo desde acá, desde datos analista 1, las que traiga desde acá, ¿cierto? Ahí lo que hacemos con len es que nos ahorramos como ponerle, es que voy a copiar 5 columnas, no. Si yo tengo 5 filas, perdón, si él ya copió 19, 18, 20, él las va a traer. Esa es la cantidad que va a traer. Listo. Eso lo estamos haciendo con esto. Entonces no hay necesidad de estar modificando cuántas filas voy a traer. Y al final lo que hago es que cuántas columnas me va a traer. Las que él haya copiado en datos analista 1, arrancando en la columna 0, que sería la A, ¿cierto? Las que él copió desde datos analista 1, y con len le digo que pues las que él tenga ahí copiadas, la cantidad que él tenga ahí copiadas. Y por último, lo que hago es que con setValues copio los datos que ya tengo almacenados. El setValues lo que hace es como un control V. Listo. ¿Y qué voy a pegar? Pues todo lo que tenga en datos analista 1, en este arreglo que he llenado acá. Y cierro con punto y coma. Y esto mismo lo voy a hacer para el analista 2. Entonces lo que voy a copiar este if. Y aquí empiezo a cambiar datos. Voy a analista 2. Mucho ojo acá. Cambien bien los datos porque si no va a generar error. Analista 2. Donde haya un 1, siempre un 2. Un 2. Aquí sería un 2. Aquí sería también un 2. Aquí sería un 2. Venga, revisemos bien. Que si queda todo. Que se haya quedado todo con 2. Analista 2 y... sí. Analista 2. Ok. Miren, analista 2. Analista 2. Analista 2 y analista 2. Bueno, creo que ya estamos. Entonces vamos a darle guardar. Si les pide permiso, pues se los dan. Vamos a probar esto. Esperemos que no salga error. Ahí ya está ejecutando. No ha salido error. Vamos a ver que termine. Vamos a dejar que termine de ejecutar. Ok, no me salió error. No se demoró mucho. Y listo. Entonces miren. Aquí me copió. En la pestaña control me copió
Si venimos acá a recuento, me copió 40. Ok, aquí ya cumplimos. El objetivo es, me copió 40 órdenes. Listo. De acá el consolidado. ¿Cuántas envió a cada analista? Mire que aquí ya me trajo todo el arreglo. ¿Cuántas copió por analista? 20. En el analista, en el archivo del analista 1. Y me copió otras 20 en el archivo analista 2. Y aquí pues la fecha. Bueno, vamos a verificar una cosa y es si tenemos datos duplicados. Entonces, vámonos para analista 1. Empezó en el 104.663. Efectivamente, el primero. Y debió de terminar. Les voy a decir. 22 me cambio. En el 20.008. El primer analista. Y miren que sí, terminó el 20.008. La orden corresponde pues, el ID del usuario es el 159.59. 159.59. 0.56. Mire que, ok, me trajo el arreglo tal cual en la lista 1. Se supone que como ahí ya él sabe que le envió los primeros 20 datos a la lista 1, para la lista 2 debe arrancar en el 87.683. Y sí, arrancó en el 87.683 y terminó en el 100.484. Entonces vamos a ver acá. Arranqué acá y 20, exacto. En el 100.884. Si yo vuelvo y ejecuto el script, pues me imagino que aquí va a arrancar. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Entonces, el del analizado es en el 100.484, que sería acá. Se supone que si yo vuelvo a correr el script, los siguientes 20 datos arrancarían en el 72.555, lo copiarían al analista 1. Corramos otra vez el script, esperamos ahí que ejecute. Listo, ejecutó. Vamos para analista 1. Y sí, 72.555 arrancó. Y pues para analista 2 también ya tengo 40 registros. Arrancó en el 114.731. Entonces efectivamente se logró el objetivo que tenía Mariana de cómo hacer para enviar a dos archivos diferentes desde un archivo consolidado una cantidad de registros sin repetir datos por cada analista. Y ahí, Mariana, muchas gracias. Un reto chévere, un reto bacano. Espero que a todos les sirva, que les sea útil también pues para los demás que tengan algún reto parecido. Si les gustó este video, denle un like, recomiéndenlo, suscríbanse al canal. Los espero con dudas y preguntas para que los ingresemos a esa caja negra y saquemos aleatoriamente esos retos para poderlos resolver por medio de un video y enseñarles a todos, incluido a mí, cómo resolverlo. Entonces, los espero en una próxima oportunidad y gracias a todos.